buenas noches. Es para mí una alegría poder compartir esta noche con ustedes y así tal cual relató el pastor, así fue. Tuvimos esa charla no hace mucho y cuando pudimos conversar y él me dijo de poder venir algún día a la iglesia, yo le dije, yo sé que tengo que ir a su iglesia y sé qué mensaje tengo que predicar. Y como él decía también, yo me sumo, muchas veces nos ocurre eso, ¿no? Venimos a nuestras reuniones, ¿no? Algunos los sábados, otros los domingos, otros los miércoles, hacemos las reuniones generales y pareciera que cantamos, predicamos el mensaje y nos vamos y tenemos que esperar la próxima convocatoria. Pero hoy necesitamos que también la palabra, como dice Santiago, no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Cuando él hablaba sobre eso, me hizo acordar a una experiencia de un equipo de cazadores que iban a la selva a cazar animales exóticos. Entonces había unos 15 cazadores que decidieron hacer esta experiencia y bueno, el guía los adentró bien en la profundidad de la selva y bueno, cuando apareciera un animal exótico, el que lo mataba, el trofeo iba a ser para el cazador. Resulta ser que aparece de pronto un animal exótico y los 15 hicieron el tiro y este animal cayó a tierra y todos empezaron a pensar, bueno, pero ¿quién lo mató? Entonces el guía dijo, no se preocupen, dice, yo voy a examinar al animal y de acuerdo a lo que yo vea voy a descubrir quién de ustedes lo mató. Bueno, el guía fue, examinó al animal y dijo, por casualidad aquí, entre los 15 cazadores, ¿hay algún pastor evangélico? Sí, dijo uno, yo. Bueno, dice, yo quiero que sepa que usted fue el que cazó al animal. ¿Y cómo puede saber? Y dice, porque la bala entró por un oído y salió por el otro. Bueno, vamos a creer que hoy no va a ser así, ¿no es cierto? Vamos a creer que la palabra de Dios hoy va a ser de guía, de dirección, como dice la palabra, toda palabra profética tiene que tener estos tres elementos, estos tres objetivos: exhortación, consolación y edificación. Es mi deseo y ha sido mi oración durante estos días poder traer una palabra que exhorte, que anime, que consuele y que edifique. Yo quiero hablar, he titulado mi tema, por poner un título, me gusta por ahí poner un título a los temas, a lo que uno predica, sobre lo que es la perseverancia, le he llamado la perseverancia del hombre espiritual. La perseverancia del hombre espiritual. Y vamos a leer un texto que yo sé que para muchos de ustedes es sumamente conocido, sobre todo para aquellos que son asiduos lectores de la palabra de Dios. Es un texto que seguramente conocemos de memoria. El texto se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Sabemos que esta carta fue escrita entre los años 66 y 67. Usted sabe que Pablo estuvo preso 2 veces en Roma. La primera vez entre los años 62 y 64. Allí escribió 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Él es libertado, lo ponen en libertad, pero la persecución seguía siendo muy ardua y vuelve a la cárcel y ya en las postrimerías de su vida, Pablo le va a escribir esta segunda carta a su amado hijo Timoteo, en donde va a darle algunos principios que hoy yo quiero compartir en esta noche con usted. Fíjese, en el primer capítulo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo quiero que avives el fuego del don que hay en ti, que te fue dado por medio de la imposición de manos. Timoteo, tienes un don precioso que se te fue otorgado para que realices una tarea extraordinaria. En otras palabras, Pablo le va a decir, Timoteo, no tienes que olvidarte que tu don tiene que estar puesto al servicio del cuerpo de Cristo.
En el segundo capítulo, Pablo le va a decir también algo muy interesante y le va a decir, Timoteo, ¿sabes qué? No solamente tienes un servicio que cumplir, sino que tienes que saber que muchas veces la vida cristiana no es color de rosas y vas a tener que atravesar valles de sombra y de muerte. Vas a tener obstáculos, vas a tener dificultades, pero ¿sabes qué? Tienes que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tienes un servicio que cumplir, tienes penalidades que sufrir. Pero Pablo también le va a decir algo muy interesante a Timoteo, y es que dice, Timoteo, ¿sabes qué? Tienes que dedicarte a estudiar y a aferrarte de lo que has aprendido de mí y te persuadiste. Tienes una sabiduría que alcanzar. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Porque le dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solamente tienes un servicio que realizar, no solamente tienes sufrimientos que enfrentar, no solamente tienes una sabiduría que adquirir, por último tienes una senda que transitar. Y el último versículo, uno de los últimos versículos de este capítulo 4 de Timoteo, Pablo le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y este es el versículo al que yo me quiero referir, que es tan conocido para nosotros, donde Pablo le dice a su hijo Timoteo, Timoteo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que amen su venida. Yo quiero ver que en esta expresión autorreferencial que el apóstol Pablo hace de su vida, no solamente es el corolario de la vida de un hombre que fue conquistado, elegido para un apostolado tan extraordinario como lo fue Pablo, sino que en esta expresión que él usa, yo creo ver el deseo del corazón de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque yo entiendo que aquí Pablo no solo está describiendo los contornos y perfiles de su vida, sino que también yo puedo vislumbrar el corazón de Dios. Detrás de esta expresión está el deseo de Dios para sus hijos. Si usted me preguntara, pastor, ¿y cuál es el deseo de Dios para sus hijos? El gran deseo de Dios, o por lo menos uno de ellos, para tu vida, hermano, y para la mía, es que terminemos bien nuestra carrera cristiana. Hay un versículo, una expresión muy interesante en el libro de Eclesiastés que dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Hay una lección ahí que queda latente. ¿Y cuál es? Es mejor terminar bien que empezar bien y terminar mal. Por eso es mejor, yo tengo que celebrar el fin del negocio. Y no es mejor el fin que el principio. Hay otra historia en Mateo 21, hay una parábola, si ustedes la recuerdan, cuando Jesús habla de dos hijos, que el padre le dice a uno de ellos, hijo, te necesito para que hoy vayas a trabajar en la finca. Y el padre le dice, ya voy. Pero después se arrepintió y no fue. Tenía otro hijo y le dijo, hijo, es necesario que hoy vayas a trabajar en la finca. Y el hijo, no tengo tiempo. Pero después se terminó arrepintiendo y después va. El que había dicho que iba a ir, termina no yendo. Y el que le dijo que no iba a ir, termina yendo. Y de nuevo queda flotando esta idea. Es preferible
empezar mal y terminar bien que terminar bien y empezar mal y terminar mal. Mire, yo podría demostrarle que esta expresión, a lo largo de toda la Escritura, tenemos personajes de los cuales había la mayor de las expectativas. Uno de ellos lo mencionó el pastor, que ese fue el rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre que sobresalía en estatura de todos los guerreros allí de Israel, tenía capacidades y dotes militares como muy pocos. Sin embargo, la vida del rey Saúl comenzó muy bien, pero terminó suicidándose en las laderas del monte Gilboa. ¿Por qué? Y porque salió a luz una de las raíces que él tenía en su corazón, que fue la envidia. La pendiente, la escalera descendente de la vida de Saúl comenzó cuando él escuchó esa canción. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Y ahí quedó expuesto el corazón de Saúl, y por su envidia empezó muy bien, pero terminó muy mal. Sansón, la vida de Sansón, un juez de Israel, que también podríamos decir, estaban todas las expectativas depositadas en el hombre más fuerte de la tierra. Sin embargo, Sansón comenzó muy bien, pero ya sabemos cómo terminó. En las faldas de la mujer, durmiendo en la cama de la mujer equivocada. Empezó muy bien, terminó muy mal. ¿Se acuerdan de Judas? El apóstol. Judas, un apóstol, Judas Iscariote, un apóstol, que sin duda algo Jesucristo vio en él para incorporarlo dentro de su equipo, y no solamente eso, sino que era el tesorero. Sin embargo, Judas era un codicioso. Judas amaba el dinero, como ya vamos a ver que es una de las características por las cuales muchas veces empezamos bien pero terminamos mal. Empezó bien Judas, terminó mal. Dice que terminó ahorcándose, reventando, dice, su cabeza, sus entrañas en el terreno que había comprado. Y mire, estamos hablando de personas que representaban para el pueblo gente con una gran expectativa. Estamos hablando de un rey, estamos hablando de un juez y estamos hablando de un apóstol que empezaron muy bien, pero terminaron mal, hermanos. Y le voy a dar un dato, fíjese, son los 3 personajes, Saúl, Sansón y Judas, los únicos 3 personajes en la Biblia que terminaron su vida cometiendo suicidio. Ahora, fíjese, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Manasés. ¿Recuerda Manasés? Dice que Manasés se preocupaba por buscar todo aquello que hiciera enojar a Dios. Ofrecía sacrificios en altares a dioses paganos, sacrificaba vidas humanas. O sea, él buscaba que Dios, todo lo que a Dios le molestaba, Manasés lo buscaba para hacerlo. Sin embargo, dice que Manasés fue puesto en angustias y clamó a Dios, y dice que Dios le perdonó. Después de hacer todas las barbaridades que Manasés hizo, sin embargo, él tiene un quebrantamiento delante de la presencia de Dios, ora y dice que Dios lo perdona y le restituye todo lo que él había perdido. Empezó muy mal Manasés, pero terminó bien. El ladrón de la cruz, ¿por qué estaba colgado allí? Y sin duda por sus actos criminales. Mire, el Evangelio a mí no me relata por qué al principio dice, los dos le injuriaban. Dice que los 2 ladrones lo injuriaban. Sálvate a ti, le decían a Jesús, y sálvanos a nosotros. Hasta que uno de los evangelios relata de que uno de estos ladrones le dice, a la verdad nosotros padecemos, pero ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Empezó muy mal, terminó en una cruz, pero terminó en la eternidad con el Señor. Mi punto es, hermano querido,
Es preferible empezar mal y terminar bien que empezar bien y terminar mal. Por supuesto que lo ideal sería que empecemos bien, sigamos bien y terminemos mejor. Pero veo hoy que la realidad en la cual yo me muevo dentro del cuerpo de Cristo, veo a muchos que empiezan muy bien, porque es fácil empezar bien la carrera cristiana. ¿Ah? Cuando nos convertimos al Señor, sentimos ese primer amor, la llenura del Espíritu, la pasión de ir a predicarle a otros, de que el Evangelio sea conocido, de adorar al Señor. Queremos a cada instante estar intercediendo, estar orando, buscando de su palabra. Pero a medida que va pasando el tiempo, las circunstancias de la vida nos van jugando algunas malas pasadas y empezamos, como dice la palabra, el amor de muchos comienza a enfriarse. Como le dijo el ángel a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Comenzamos bien porque es fácil empezar bien. Lo difícil es terminar bien. Por eso Pablo dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Timoteo, yo no solamente soy un ejemplo de haber empezado bien, también terminé bien mi carrera. A pesar de que he tenido que sufrir un montón de circunstancias en mi vida, y ustedes las conocen, cuántas veces estuvo en apuros, en aprietos, su vida en peligro, y él lo describe, los naufragios, los ayunos, las veces que lo apedrearon, las veces que quedó como medio muerto. Sin embargo, él podía decir: nada me podrá separar del amor de Cristo, porque yo determiné no solamente empezar bien, sino también terminar bien para gloria de Dios. Ahora, mire, yo he descubierto algunas cosas. Yo me preguntaba, ¿por qué muchas veces empezamos bien y terminamos mal? ¿Por qué los hijos de Dios comenzamos bien y terminamos mal? Yo quiero compartir con ustedes, yo tengo 3 respuestas que he encontrado, pero también yo se lo dejo a usted para que lo analice desde su perspectiva y desde su experiencia. Yo creo que muchas veces, en primer lugar, empezamos bien, terminamos mal, porque no logramos desarrollar toda la capacidad que Dios nos ha dado. En segundo lugar, porque no logramos controlar nuestras debilidades. Y en tercer lugar, empezamos bien y terminamos mal porque no aprendemos de nuestros errores. En primer lugar, entiendo que muchas veces empezamos bien y terminamos mal. ¿Sabe qué, hermano querido? Porque no nos preparamos adecuadamente para el ministerio que Dios nos ha encomendado. Qué importante que es la preparación dentro del servicio a Dios. Ustedes saben que hay 2 facetas, hay 2 periodos dentro de la vida cristiana que los podríamos dividir muy bien. Yo puedo observar en las páginas de la Biblia que en primer lugar tenemos un tiempo de preparación y después hay un tiempo de ejecución. Por eso yo puse aquí, no puede haber una ejecución exitosa si no hay una preparación adecuada. No hay ejecución exitosa sin una preparación adecuada. Cuando Dios nos llama a un ministerio, nos pide que nos preparemos. No hay respaldo de Dios si antes no hay una preparación personal. Por eso Moisés estuvo 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ¿verdad? Antes de que lo llame el Señor para guiar a por lo menos, algunos hablan de 1 millón, otros de 3 millones de personas por el desierto. Primero preparación, después ejecución. Uno mira la vida de Elías y lo ve allí con la viuda de Sarepta, en el arroyo de Querit, y después por fin lo ve en el monte en el monte Carmelo, donde va a degollar a 450 profetas de Baal y a otros tantos de Acera. Pero antes del Carmelo hubo una preparación. Antes del Carmelo estuvo Querit, estuvo Sarepta.
Primero preparación, después ejecución. El mismo Señor Jesús tuvo 30 años de preparación para ministrar durante 3 años y cumplir su propósito en 3 días. Primero preparación, después ejecución. Por eso no hay ejecución exitosa sin una preparación adecuada. Hermano querido, creo que es nuestra responsabilidad más que nunca hoy, por los tiempos que vivimos, aceptar el desafío de prepararnos cada vez de la manera más excelente para que Dios nos abra las oportunidades que Él tiene para nosotros. Alguien dijo en una oportunidad: estudiaré y me prepararé porque sé que la oportunidad va a llegar. Usted sabe que la pregunta es: ¿cuánto tiempo tengo que prepararme? ¿Cuánto tiempo tendría que dedicar en el día a prepararme en el ministerio, por ejemplo, si he sido llamado al ministerio de la palabra? Bueno, miren, algunos estudiosos, alguna gente que se dedica a esto, habla de lo que es el TMI. ¿Qué es el TMI? Tiempo mínimo indispensable. Hay un tiempo mínimo indispensable, diario, cotidiano, que yo tengo que dedicar. Por ejemplo, si me dedicara a escudriñar y a ministrar la palabra, por ejemplo, todos los domingos. ¿Y cuánto es ese tiempo mínimo indispensable? 60 minutos. Esta gente que hizo este estudio determinó que si yo logro, por lo menos, el mínimo, tiempo mínimo indispensable, dedicar 60 minutos a la lectura de la palabra de Dios, puedo leer la Biblia en 2 meses, completa. Usted sabe que la Biblia es un volumen, son libros, son 66 libros, tiene 1189 capítulos, 31.102 versículos. Si usted se dispusiera a leer toda la Biblia de corrido, por ejemplo, agarra la Biblia hoy a las 12 de la noche, por ejemplo, y no para de leer, hace una lectura ininterrumpida de la Biblia, podría leerla en 56 horas. Tampoco le digo que lo haga, ¿no? Le estoy dando una idea. Si leyera la Biblia, usted si leyera la Biblia 60 minutos por día, como le decía recién, si la leyera 60 minutos por día, puede leer la Biblia en 2 meses. Quiere decir que si leemos la Biblia 30 minutos por día, podría leerla en 4 meses. Si la leyera en 1 hora, en 2 meses, ¿cuántas veces voy a leer la Biblia? 6 veces al año. Si leo media hora, por lo menos 4 veces al año leería la Biblia completa. Mire, yo no le voy a preguntar, pero usted solamente por una cuestión de conciencia con usted mismo. ¿Cuántas veces leyó la palabra de Dios entera? No me lo diga, piénselo. Si usted dice que es un hijo de Dios, y mire, más que nunca estamos desafiados, como dice Pedro, a presentar defensa de la fe y la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Tiene conceptos bíblicos usted para rebatir lo que es más allá del pañuelito celeste? Lo que es el aborto, lo que es el matrimonio igualitario, lo que es la eutanasia, todas estas cuestiones éticas y legales que tienen que ver con la salud y con el ser humano. Usted podría, si lo invitaran a hacer un debate con científicos, con ateos, con personas que no creen en Dios, que usted ha escuchado un sinnúmero de argumentos por qué sí al aborto, por qué no al aborto, pero ¿sabe qué? Muchas de estas cosas yo he escuchado decir, estas personas, aunque defienden la vida, no tienen la menor idea de lo que dice Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Mire, yo no quiero ser un religioso, pero me interesa 3 pepinos, discúlpeme la expresión, lo que pueda pensar el mejor científico y el más reconocido investigador de biología. Me interesa saber lo que piensa Dios sobre los temas determinantes de la vida.
Y le puedo asegurar que en la palabra de Dios tengo todas las respuestas para todos los problemas que se presentan en la humanidad. Porque en la palabra de Dios está la solución divina a todas las problemáticas humanas. Pero como dice Jeremías, ustedes cavaron para sí sus propios... Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, pero no solamente que me dejaron a mí, sino que cavaron para sí sus propias cisternas. Me dejaron de lado. Entonces, vuelvo al punto. Hermano querido, te insto a que hoy tomes una decisión de empezar a prepararte para el ministerio que Dios te ha encomendado. Y esto no significa llenar la cabeza con versículos, saber del griego, del hebreo, que lo incluye. Esto significa que puedas meditar en tu corazón cuánto tiempo estás dedicando a tu preparación delante de Dios, escudriñando la palabra. Como dijo Pablo, ustedes ya teniendo que ser maestros, otra versión dice tenían que ser ya doctores de la ley, todavía tengo que venirle a darles vianda, tengo que venir a darle leche. ¿Cómo puede ser? Es que muchas veces empezamos bien y terminamos mal porque no desarrollamos toda la capacidad que el Señor nos dio para escudriñar su palabra, para aprender más de Él y para, como decía de Jesús, ¿qué decía de Jesús cuando era niño? Él crecía cada día en gracia y en conocimiento. Empezamos bien, terminamos mal, porque no nos preparamos adecuadamente. Usted sabe que si uno leyera, uno podría leer, si dedicara, dejemos la Biblia de lado, si uno dedicara 1 hora también por día a la lectura de cualquier libro, de cualquier tema, podría leer un libro por semana. Eso significa que podría leer 56 libros al año. Cuando usted leyó por 3 años 56 libros de un determinado tema, la gente lo considera un experto de ese tema en particular. ¿Sabe cuánto es el promedio de lectura en Argentina? No llega a un libro anual. Es decir, las personas no leen, no terminan de leer ni siquiera un libro al año. Es lamentable porque veo que mucho de lo tecnológico, de lo cual no estoy para nada en desacuerdo, ¿no? Siempre es bueno la tecnología y por supuesto en su lugar, ha reemplazado mucho de la lectura y mucho de la preparación. Dedicamos lamentablemente más tiempo a responder nuestros Facebook, nuestras redes sociales, que la palabra de Dios. Y insisto, no quiero que tome esta expresión como una actitud religiosa. Aparte yo no tengo Facebook, no tengo redes sociales. No me interesan, no me hacen falta. A mí son muy útiles para otra gente, a mí no me sirven, a mí no me hacen falta, para mí no son necesarias. Sin embargo, veo que muchas veces mi WhatsApp me consume más tiempo que la intimidad con el Señor. Y por eso creo, pastor, que muchas veces venimos a la congregación, cantamos, oramos y estamos bien, escuchamos la palabra y nos vamos igual que antes porque el poder de Dios no ha sido manifiesto, porque yo no puedo manifestar lo que no he cultivado durante la semana. La palabra de Dios dice, el evangelio dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo no fui a ustedes, dijo Pablo, yo no he ido a ustedes con vanas palabras de humana sabiduría, sino que yo fui con demostración del Espíritu Santo y de poder. Yo no quiero que me recuerde a mí en esta noche por haberle predicado un lindo mensaje. ¿Sabe qué? Me fastidió ya que la gente me diga, qué lindo mensaje, pastor, que predicó. Me fastidió. Estoy cansado de predicar buenos mensajes.
¿Sabe cuál es la diferencia entre un buen mensaje y un mensaje poderoso? El buen mensaje cautiva el oído. El mensaje poderoso transforma la vida. No puedo predicar. Puedo predicar un buen mensaje. Hoy podría entrar a Google y usted va a encontrar todos los bosquejos del título del tema que quiera. De hecho, venía, antes de venir para acá, justo el televisor se conectó en un mensaje de un predicador al cual respeto y quiero mucho, y no digo que esté mal lo que él hizo, ¿no? Y empezó a predicar, y yo recordé 48 horas antes, había estado leyendo el libro del cual él estaba basando su mensaje, pero lo leía tan literal que me hizo recordar el libro. Todos sacamos elementos, todos sacamos principios o guía de otros autores, por supuesto que sí. Pero hacerlo me llamó la atención que fuera tan literal en lo que estaba leyendo. Es que muchas veces solamente predicamos con el oficio. Yo ya sé cómo preparar un buen mensaje. Sé cómo hacer un buen bosquejo. Pero ya no me interesa eso. Porque si no, vinimos a la iglesia, cantamos un rato, escuchamos la palabra y nos fuimos como entramos. No hay fuego, no hay pasión, no hay el deseo ardiente. Tiene que quedar ese deseo de decir, yo terminé de estar con mis hermanos, pero voy a seguir en mi casa porque quiero seguir adorando al Señor. Porque su manifestación fue tan poderosa que no quiero ir a mi casa a encender el televisor para ver un programa. No, quiero seguir en la intimidad y a la luz de la palabra de Dios porque tengo sed. Como decía David, yo me gozo cuando medito y me acuerdo de Él en las vigilias de la noche. Hemos perdido poder. ¿Por qué el reino de Dios no es palabra sino poder? ¿Sabe qué, pastor? Creo que muchas veces no hay poder en nuestros púlpitos porque predicamos justamente lo que no conocemos y eso es ignorancia. El mismo Timoteo dice, a algunos de ustedes se creen doctores de lo que hablan, se creen doctores de lo que hablan y no tienen, en otras traducciones, no tienen la más mínima idea de lo que dicen. ¿Por qué? Porque están sacándole ideas a otros y hacen interpretaciones personales que no tienen nada que ver con lo que el Espíritu quiso inspirar. Y predicamos lo que no conocemos. Eso es ignorancia. Es más fácil sacarle el mensaje a otro o copiar un mensaje. Es más fácil. Pero muchas veces también, ¿sabe qué? Yo he visto que no hay poder en nuestros púlpitos porque predicamos lo que no vivimos. Y eso me habla de que no tengo santidad en mi vida. Predico lo que no vivo. Como decía alguien, consejos vendo, para mí no tengo. O como ese pastor que cada día iba a su iglesia y decía, pero ustedes no tienen que adulterar, no tienen que mentir, no tienen que codiciar. Volví el domingo siguiente y más fuerte lo decía, ustedes no tienen que adulterar, no tienen que mentir y no tienen que codiciar. Y yo no sabía con qué voz, ya se había quedado sin voz el hombre. Hasta que un día fue y preguntó, pero ¿por qué yo les digo a ustedes que no tienen que mentir, que no tienen que codiciar, que no tienen que adulterar, y ustedes no me llevan el apunte? Y un hermanito se levantó y dijo, ¿sabe qué pasa, pastor? Es que su vida grita más fuerte. Predicamos, no tenemos poder porque predicamos lo que no conocemos. Eso es ignorancia. Predicamos lo que no vivimos. Eso es falta de santidad. Pero también predicamos lo que no contemplamos. Eso es falta de adoración. A mí me cuentan, yo lo he leído, me he inspirado. Y al día de hoy vuelvo a leerlo para recobrar esa pasión. Personas como Carlos Finney, que me cuentan que iba en el tren a predicar a diferentes lugares y mientras su tren pasaba por pueblos aledaños a donde él iba a predicar, la gente en las tabernas caía fulminada por el poder de Dios, pidiendo el perdón de sus pecados, solamente
con Finney pasando en el tren. Dicen que una vez Carlos Finney va a una empresa de un amigo que hacían hilados, tejidos, y cuando él entró a visitar a su amigo, una de las operarias que estaba allí le dice a otra en un tono irónico, dice, mira, este es el predicador, este es el evangelista que está teniendo campañas en el pueblo. Y dice, Carlos Finney le escuchó y solamente comenzó a dirigirse a ella, caminando hacia ella. Y dice que cuando él empieza a caminar hacia ella empieza a ponerse muy nerviosa, empieza a temblar. Y cuando Carlos Finney llegó hasta donde ella estaba, ella con lágrimas en sus ojos cayó de rodillas y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salva? El dueño, el amigo de Carlos Finney, que era el dueño de la empresa, dijo, es más importante la salud eterna del alma de mis empleados que mi compañía. Cerraron todas las máquinas, cerraron las fábricas, Carlos Finney predicó y se convirtieron 3.000. Los 3.000 operarios se convirtieron. Leo de Jonathan Edwards, otro avivador de los grandes hombres que vivieron en el avivamiento del siglo XIX. Dicen que Jonathan Edwards usaba lentes gruesos, era alto, medía como 2 metros, flaco de tanto ayunar y orar. Leía todos sus mensajes, era aburrido, pero nadie entendía por qué. Y usted al día de hoy puede poner en Google pecadores en manos de un Dios airado, un mensaje que al día de hoy trascendió la historia, porque cuando Jonathan Edwards pronunció ese mensaje, la gente dice que se agarraba, no pudo terminar de predicarlo porque dice que la gente se agarraba de los bancos, porque veía que la tierra se abría y ellos caían en el infierno sin Jesucristo. Dice, pero nadie sabía que Jonathan Edwards predicaba, antes de predicar, oraba de 10, 12 hasta 14 horas por día antes de predicar el evangelio. Ahí radicaba el secreto de su poder. Él tenía poder porque predicaba lo que contemplaba. Necesitamos, mis queridos, volver a la esencia. Si le sacamos el poder al evangelio, nos queda un evangelio incompleto. Necesitamos volver a irradiar, a ser canal, instrumentos por los cuales el poder de Dios fluya a través de nuestras vidas. En una oportunidad, una empresa festejaba sus 30 años de aniversario. Entonces, para ese evento invitaron al locutor del pueblo, que había ganado un premio por su capacidad de hacer declamaciones. Y también lo invitaron al pastor de la iglesia del pueblito, un hombre ya de unos 80, 85 años. Entonces el maestro de ceremonia, en medio de la fiesta, para animar la fiesta, dijo, bueno, acá tenemos a nuestro campeón locutor, declamador internacional. Le vamos a pedir que pase y que nos declame algo en esta noche. Pasó este locutor y le dijo el maestro de ceremonia, ¿qué vas a declamar? Y voy a declamar, dice, el Salmo 23. Uy, qué bueno, dijo el maestro de ceremonia. Y el locutor comenzó así con su voz gruesa, pausada, haciendo todos los intervalos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y todo en un bullicio, de pie, terminaron aplaudiendo a este gran declamador. Y el hombre se sentó. El maestro de ceremonia, sabiendo que estaba el pastor de la iglesia, este viejito de 80 años, quiso tener una actitud un poco irónica hacia él. Entonces dijo, bueno, pero acá en medio nuestro también tenemos al pastor de la iglesia, del pueblo. Abuelo, ¿no se animaría usted también a declamar el Salmo 23? Porque me imagino que también se lo debe saber de memoria. Como para ponerlo en ridículo, ¿verdad? Delante de la gente. Y el abuelo dijo, claro que sí, ¿cómo no? Y pasó el abuelo y empezó con su voz entrecortada. Jehová es mi pastor.
nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Lágrimas empezaron a correr por sus mejillas cuando iba relatando partes del Salmo, quizás recordando sus experiencias como pastor. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en la casa de Jehová, terminó, moraré por largos días. El ambiente se llenó de una solemnidad. Nadie decía nada, algunos lloraban. Nadie aplaudió. Y el declamador, este campeón locutor, se levantó, quitó el micrófono al maestro de ceremonia y dijo lo siguiente: yo cuando declamé el Salmo me di cuenta que he cautivado a sus oídos. Cuando el pastor declamó el Salmo, él llegó a sus corazones. ¿Saben cuál es la diferencia? Dijo el locutor, es que yo conozco el Salmo, él conoce al pastor. ¿Por qué empezamos bien, terminamos mal, mis amados? Porque creo que no nos preparamos adecuadamente, pero también creo que muchas veces no empezamos bien, pero terminamos mal, porque no podemos controlar nuestras debilidades. Yo quiero compartirles muy rápidamente algunas debilidades que encontré que están en la palabra. Las voy a mencionar solamente. En primer lugar, hoy veo cómo mucho liderazgo en la iglesia solamente quiere aspirar a un liderazgo por tener ansias de poder. Mire, yo hago docencia y me gusta este recurso didáctico llamado aliteración. Usted va a ver que todo lo que yo le voy a decir es con la letra A. Porque es una forma de que yo creo que pueden quedar mejor los principios. Y va a ver que no es nada tirado de los pelos. Ansias de poder. ¿Quién tenía ansias de poder en la Biblia? Diótrefes. Veo que muchas veces empezamos bien y terminamos mal porque queremos ser como Diótrefes, que él solamente aspiraba a los primeros lugares. Y que no vaya a ser cosa que viniera algún hermanito para serrucharle el piso, porque ¿sabe qué? Dice que los expulsaba de la congregación. Yo soy aquel pastor, yo soy acá la única autoridad, yo soy el que acá tengo el poder y el que decido. Y al que no le gusta, ahí tiene la puerta para irse. Como dice Juan, estos verdaderos diótrefes son diótrefes que parlotean hablando mal de nosotros. Muchas veces, lamentablemente, hermanos queridos, empezamos bien, terminamos mal, porque pareciera que las ansias de poder dentro de la congregación, hablo del poder humano, hablo de la autoridad que Dios nos delega, pero solamente por pura gracia, en vez de usarla para la edificación, la usamos para la destrucción. Ansias de poder. Pero también he encontrado que muchas veces empezamos bien y terminemos mal, no solamente por las ansias de poder, sino también porque veo amor al dinero. Dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero. Justamente, quiero aclarar que no es el amor al dinero, ¿eh? O sea, la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, que es muy diferente. Como una vez me acuerdo en una entrevista que me hicieron para entrar a trabajar en un laboratorio, que no tenía nada que ver con mi profesión, pero ellos necesitaban lo que yo hacía para el laboratorio. Me dijo un gerente, me dijo, ¿y usted cuánto le gustaría ganar? Porque yo ya le había dicho que asistí a una iglesia evangélica, porque aparte en ese momento tenía un programa de televisión en el cual usaba cortos de emergencias médicas, de primeros auxilios, y lo usaba también para predicar el evangelio, hacer una reflexión espiritual. Y de hecho que él conocía el programa. Entonces me pregunta, ¿usted cuánto le gustaría ganar? Entonces yo me acuerdo como si fuera hoy, esto fue en el año 99, 1999. Octubre del 99. Le dije, mire,
Si usted me pregunta a mí cuánto me gustaría ganar, yo le diría, y me gustaría ganar $10.000. Le dije yo. Sí, es lo que me gustaría. Ahora, yo le devuelvo la pregunta. Tendría que ganar lo que en proporción al trabajo que voy a realizar. Que hasta ahí no sabía muy bien lo que iba a tener que hacer. Y miren el sinvergüenza lo que me dice. Qué raro, me dice, que me diga eso usted. ¿Por qué le digo yo? No porque usted me ha manifestado que usted es un cristiano que profesa principios de fe en el Evangelio. Sin embargo, en la Biblia dice que la raíz de todos los males es el dinero, me dice él. Usted está equivocado, le dije yo. Ahí salió lo peor de mí. Usted está equivocado, le digo. Usted me dice eso porque usted es un mal lector de la Biblia. Y espero que no sea así con la lectura que usted tiene que leer en cuanto a su profesión. Por supuesto que él también se molestó cuando yo le dije eso. Y obviamente está de más decirle que no me dieron el trabajo, ¿no es cierto? Está de más. Pero yo me saqué las ganas. La Biblia en ningún lado dice que la raíz de los males es el dinero. Lea bien, la raíz de los males es el amor al dinero, que es muy diferente. Porque ¿sabe qué, amigo querido? Te dije así. Yo necesito dinero para hacer buenas obras. Si yo quiero construir un hospital, necesito dinero. Si yo quiero construir un orfanato, necesito dinero. Si yo quiero construir un colegio, necesito dinero. Ese es el error que usted tiene, es un mal lector. Tenga cuidado que no lea de la misma manera los libros que tienen que ver con su profesión. Bueno, muchas gracias, que tenga buen día, hasta luego, no nos vimos más. Y nunca más entré a esa empresa. Claro que el problema, mi querido, no es el dinero, es justamente el amor al dinero. Cuando yo pongo, ¿qué es el amor al dinero? Poner al dinero como un ídolo. Por eso dijo el Señor, no puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque ustedes ponen a las riquezas y al dinero en el lugar que le corresponde a Dios. Y vemos cómo, miren, hay una estadística. En Estados Unidos actualmente 350 pastores dejan el liderazgo por malversación de fondos, porque se tergiversan los valores. Hay ansias de poder, hay amor al dinero que me hacen empezar bien, pero terminar pésimamente mal. En tercer lugar, veo que empezamos bien y terminamos mal porque tenemos apetitos de la carne descontrolados. Mire lo que dice Colosenses, y solamente con el versículo nomás yo ya tendría, dice Colosenses 2:24, 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Después lea todo el contexto de lo que Pablo va a explicar. ¿Por qué? Porque va a decir, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es que muchas veces empezamos bien, pero terminamos mal, porque no sabemos controlar nuestros apetitos carnales. Y la palabra de Dios es clara. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Ansias de poder, amor al dinero, y lo vimos, ¿no?, como ejemplo, Judas, el mismo Balaam. Mire, después lea tan interesante la carta a Judas cuando habla, y ustedes persistieron en el error de Caín, en el camino de Caín, en el error de Balaam, que él por lucro profetizaba. Mire si no tenía amor al dinero Balaam. Por lucro. Profetizo por plata. Amor al dinero. Apetitos de la carne.
Afán desmedido. Hermano querido, veo muchas personas actualmente sumergidas en una ansiedad descontrolada, en este afán desmedido que hace que muchas veces, muchas personas empiezan bien, pero terminan mal, porque ese afán, esa ansiedad se transforma en angustia y esa angustia después se convierte en una depresión. Por eso hay tanto en la Biblia que habla del afán. ¿Por qué se afanan? Dijo Jesús. ¿Por qué se afanan? ¿Qué van a comer o qué van a vestir? ¿No han visto las aves de los cielos? Que ni siembran ni cosechan y su Padre que está en los cielos no les hace faltar el alimento. ¿No han visto los lirios del campo que no hilan ni cosen? ¿Y ni Salomón se vistió con la dignidad de ellos? ¿Acaso no valen más ustedes que las aves de los cielos? ¿Que los lirios del campo? ¿Acaso el Padre no sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad? ¿Por qué entonces se afanan? Dice que vino el sembrador y sembró, pero dice que una de las semillas no dio fruto porque los afanes de este mundo la ahogó. Y justamente ese es el significado de la palabra afán. Afán es una palabra que da la idea de asfixia. Me siento asfixiado. Por eso el consejo no solamente de Jesús, no se turbe el corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. Como Pablo decía, no se afanen, sino presenten vuestras necesidades, hagan sus peticiones con toda oración y ruego, para que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, pueda guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Miren qué interesante, ¿no? Ahí habla de la paz de Dios. Esto compartía un poco con el pastor cuando tomábamos el café. Claro, yo puedo disfrutar de la paz de Dios porque ya hice paz con Dios. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es que esa es una arista, esa es una parte de nuestra salvación. La salvación, como tiene un carácter eterno, tiene la justificación del pasado, la santificación en el presente, para tener una glorificación en el futuro. Por eso dice la palabra, que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya está glorificado. Nuestro presente es santificado, separados del mundo para servir a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados de nuestra mala manera de vivir, y no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado ya desde antes de la fundación del mundo. Quiero decirte que a Dios no le tomó por sorpresa el pecado del hombre en el huerto, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, ya estaba destinado, la cruz ya estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Por eso Dios, antes de decir, sea la luz, Él dijo, sea la cruz. Afán desmedido muchas veces nos quita el deseo de seguir adelante y de perseverar en nuestro camino, en nuestro derrotero, en esta carrera cristiana que tenemos por delante. Pero también la amargura arraigada. La amargura arraigada muchas veces nos quita del camino correcto. Nos saca de la senda en la que hemos empezado a transitar un día y en la que dijimos y nos comprometimos y nos determinamos a serle fieles a Dios. Pero hay algo que amargó nuestra vida. Y como dice Hebreos, dice, no vaya a ser que
surge una raíz de amargura como Esaú, y por ella muchos queden fuera. Amargura arraigada, esa amargura que también tenía, mire el salmista, mire cómo lo expresó el Salmo 73, pura queja el salmista en el Salmo 73. Mire cómo empieza el Salmo 73. Ciertamente es bueno para Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Esa fue la conclusión que él sacó, porque dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Y ahí esa envidia hacia los arrogantes generó una amargura arraigada. Una amargura arraigada. Viendo la prosperidad de los impíos, no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Dígame la verdad, hermano, ¿cuántas veces usted se ha preguntado lo mismo? Como yo, tantas veces decir, Señor, pero ¿cómo puede ser sinvergüenza este desgraciado prospera? Blasfemando tu nombre. Pero hasta que entrando al santuario de Dios, yo comprendí el fin de ellos. Santiago dijo muy, muy clarito, dice, ¿está alguno entre vosotros triste? ¿Qué dice? ¿Empiece a quejarse? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Por eso Ana, cuando llega al templo, dice que lloró abundantemente, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. Y usted conoce la historia, era porque no podía tener un hijo. Y lloró abundantemente. Bueno, usted sabe, Elí cree que está borracha y le dice, no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Muchas veces esa amargura, esa aflicción queda arraigada en el corazón y nos aparta de la carrera. Empezamos bien, pero terminamos mal, porque hay una amargura arraigada. Pero miren qué bien lo trabajó el salmista entrando al santuario de Dios. Miren qué bien lo trabajó Ana. Fue, dice, y abrió su corazón delante de Dios. Y Elí le respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de sus ojos. Escucha esta expresión. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. He venido en esta noche para dejarte una palabra de consuelo de parte del Señor. Saldrás de este lugar. No sé qué puede estar aquejando tu vida, qué puede estar entristeciendo tu vida, qué amargura puedes tener arraigada en tu vida. Pero hoy por la palabra, esa amargura es cortada, es podada y no estarás más triste. Anhelos frustrados. Muchas veces los anhelos frustrados nos hacen terminar, no nos hacen seguir en la carrera. Proverbios, miren qué interesante lo que dice Proverbios 18:12. Perdón, Proverbios 13:12. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Versículo 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios.
Yo he venido a decirte también, en esta hora, yo sé que el deseo que se tarda en cumplirse atormenta el corazón. Pero vino un tiempo, mire, pastor, el último cuatrimestre de este año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y el primer trimestre del 2019, enero, febrero y marzo, van a pasar tres cosas. Se desata un tiempo de respuestas inesperadas. Respuestas inesperadas. Dice el Salmo 65, con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia. Y esa respuesta traerá el gozo al corazón que ha estado esperando que se cumpla el deseo. Pero solamente es un tiempo de respuestas inesperadas. También viene un tiempo de retribución inigualable. Jeremías 51, 56. Después lo puede leer en su casa. El Dios de las retribuciones dará la paga. Él trae trae retribuciones por todo lo que hemos trabajado, por todo lo que hemos sembrado para su obra. Respuestas, retribución para nuestras vidas. En este último cuatrimestre del 2018, primer trimestre del 2019, yo profetizo que es un tiempo de respuestas y es un tiempo de retribución, pero también va a ser un tiempo de recompensa. Hay recompensa para vuestra obra. Así que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador, recompensador de los que le buscan. Empieza a buscar en la intimidad del Señor con una nueva y renovada determinación y pasión para tu vida, y vendrá una recompensa inusitada para tu vida y para mi vida. ¿Y sabes qué? No estarás más triste. ¿Podría el tecladista acompañarme un tiempo aquí con la música, por favor? Quiero que se ponga de pie. Hasta aquí vamos a llegar.
he venido a decirte en esta noche que es mejor que empecemos mal, pero que terminemos bien. Por eso Pablo dijo, yo he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Y ese era el anhelo de él, dice, y que acabe, dice, mi carrera con gozo. No solamente vamos a terminar la carrera, sino que lo vamos a hacer con gozo. Porque teniendo tan grande nube de testigos, nos despojamos en esta noche de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hay una maratón que se corre en Nueva York. Es una maratón muy famosa y por lo general hay 40.000 inscriptos que hacen esa maratón de 42 kilómetros, en donde en los récord Guinness se anotó que la maratón se hizo en 2 horas y 45 minutos. Ese fue el récord y que fue registrado en los Guinness. Pero hubo otro récord que también se registró en los Guinness. Llamativamente no fue el que terminó la carrera primero, sino el que la hizo en la mayor cantidad de tiempo. Y esta persona se llamaba Bob Wayland. Bob Wayland corrió la maratón de los Estados Unidos de Nueva York, la corrió en 4 días, 23 horas, 13 minutos y 5 segundos. La pregunta es, ¿por qué tardó tanto? Porque Bob Wayland no tiene piernas. Él corrió toda esa carrera solamente arrastrándose con sus manos. Quiero decirte que los récords en la vida no son solamente para los que llegan primero en la carrera, también son para los que llegan a pesar de todo. ¿Y sabes por qué? Vas a terminar. Vamos a terminar. Y si crees que te has desviado del rumbo, esta es una buena noche para deshacerte de ansias de poder. Romper el amor al dinero. Quebrantar apetitos sexuales, carnales que estén descontrolados. Liberarte del afán desmedido, de la amargura arraigada, del abatimiento. ¿Sabes por qué lo puedes hacer? ¿Por qué podemos hoy? Porque Él vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos con Él. No solamente se baten récords llegando primero, se baten récords llegando a pesar de todo. ¿Me acompaña con esta canción? Y yo quiero que usted cante esta canción profetizando sobre su vida, diciendo, porque Él vive, yo voy a triunfar, yo voy a ganar, voy a acabar la carrera, voy a guardar la fe, porque espero mi recompensa. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más
y más solo por Él. ¿Habrá algunos otros músicos que puedan venir? Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Eso es. Ya no hay temor, porque